Hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones y vamos a orar, a pedir que el Señor nos dirija en estos tiempos, 6 semanas en el libro de Ruth. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y por el libro que tú has colocado en ella, el libro de Ruth. Señor, que cada uno de nosotros seamos edificados y que en verdad tú transformes la forma de cómo reconocemos tu mano en nuestras vidas. Dirígenos y a través de tu palabra enséñanos, anímanos, corrígenos, exhórtanos por medio de tu Santo Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que como creyentes debemos aprender a reconocer e ir madurando en eso es reconocer la mano del Señor en cada acción, en cada acto de nuestras vidas. El libro de Ruth habla mucho de eso. Y en esta mañana, digamos que en mi vida, en nuestra vida personal como familia, hemos visto muchas formas como el Señor está allí, en cada día, poniendo su mano, ayudándonos, cuidándonos en muchas formas. Por ejemplo, en el pasado tiempo de vacaciones fue un tiempo que disfrutamos como familia, aprovechando un viaje que tenía de predicación, pero fue muy especial porque todo lo de en ese viaje el Señor lo colocó. Digamos que aún de los recursos para nosotros como nuestra familia, el Señor nos bendijo tanto que solo realmente tuvimos que pagar medio tiquete aéreo y la comida. Todo lo demás, todo lo demás a través de muchos hermanos de la fe. Entonces dio esa provisión y vimos cómo el Señor cuidó, y Él también está presente en nuestro tiempo de vacaciones, porque a veces pensamos que Él se queda ya en la casa y nosotros en vacaciones nada tenemos que ver con el Señor. No, Él en cada acto de nuestra vida el Señor está. Es propósito de Él que maduremos en poder reconocer dónde está Él. Y eso es lo que está en el libro de Ruth. El Señor en general tiene 2 formas de manifestarse. Estuvimos hablando más de 8 semanas sobre el tema sobrenatural. A veces el Señor se manifiesta así, de una forma sobrenaturalmente poderosa. Recordamos los milagros que hay en el texto bíblico y también en nuestras vidas. El hecho de la zarza ardiendo, el Señor hablando en el monte, liberando a los israelitas, resucitando a varios, el Señor encarnándose en María, sanando, en fin, pruebas que muestran que el Señor está allí. Pero en segundo lugar, el Señor también se manifiesta en esos pequeños actos de su providencia en nuestra vida, cada día. En esos no los vemos tanto, pero tal vez es la forma más común, la forma con que más frecuencia el Señor nos visita. Y vamos durante estas semanas a reconocer esas diferentes formas como el Señor nos visita y como dice el subtítulo de esta serie, la mano de Dios en muchas formas. Cómo reconocer esa mano. Y vamos a ir al primer capítulo de Ruth. Vamos a leer el comienzo de esta magnífica historia. Tal vez para mí la historia corta del texto bíblico más bella que hay en el Antiguo Testamento. Dice así, en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, está la lectura en sus manos y vamos a seguirla en esta versión. Dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech.
Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda ya seguridad en su nuevo hogar, al lado de su nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudiera casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún se abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuelve con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaron las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí, si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Hermoso relato hasta ahora. Vamos a ver esta historia que nos muestra de esa mano del Señor en la vida de una persona. Esta es una historia en la vida de una familia, de personas comunes y corrientes que tuvieron una tragedia, y allí vamos a ver cómo el Señor está también participando de esta familia. Dice el texto, si volvemos a los primeros versículos, que en tiempo en que los caudillos gobernaban el país, en otras versiones dice en tiempo en que los jueces. Una cosa muy importante para que todos nosotros entendamos el libro de Ruth, espero que en casa podamos leer el libro de Jueces, porque
el libro es la época donde ocurrió esta historia. Para entender cómo era la vida en aquel entonces en esta comunidad hay que leer todo el libro de Jueces. Pero sí podemos adelantar algunas cosas. En aquella época, más o menos entre 1200 años a 1020 antes de Cristo, fue una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. Donde más tal vez se apartó fueron rebeldes, infieles, y donde, como termina ese libro, hablando del pueblo de Dios, decía donde cada uno hacía lo que se le daba la gana. Fue una época muy triste en la historia de la relación del pueblo de Israel con el Señor. En esa época, dice el texto, ocurrió la historia. Dice, hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Mahlón, Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí. Veamos o recontemos un poco lo que dice la historia. Tenemos una familia allí en Belén. Las cosas estaban muy difíciles. Dice que había hambre. Esta es ya una primera señal de lo que el Señor estaba haciendo en este momento. No es difícil concluir que esta situación de hambre que estaba viviendo era porque el Señor de alguna u otra forma estaba disciplinando a este pueblo. Nosotros vemos en la historia del pueblo del Señor, a veces, cuando se apartan, cuando se alejan, el Señor entonces los pone a prueba. El problema no era allí necesariamente el fenómeno del niño, que no habían, cosechado lo uno o lo otro, porque inclusive Moab no era muy lejos de allí, 80 kilómetros de Belén. No era muy lejos, sin embargo, era en esa ciudad, en ese pueblo, donde estaba ocurriendo esta dificultad. Vemos allí que una familia estaba teniendo problemas, y el papá de esa familia dijo, bueno, aquí nos vamos para otro lado para ir a buscar un mejor futuro. Los nombres de estas personas son importantes. ¿Saben cómo Elimelec significa mi Dios es rey? Noemí significa dulce, tranquila, amable, significa eso. Sus nombres tenían los nombres más raros, yo creo. Dice Mahlón y Quilión. Para nosotros nos suena como personajes sacados del Señor de los Anillos, ¿cierto? Pero ¿saben qué significa? Yo jamás le pondría un nombre a un hijo así. Significan enfermedad y muerte. ¿Se imaginan? Es algo así como uno le pusiera a un hijo SIDA, Sidita, o alguna cosa así. ¿Sí? Enfermedad y muerte. Y creo que ambas cosas estaban anticipando algo allí. Creo que hay que empezar a poner la historia en contexto. He aquí un caballero. Cuando nosotros decimos que se fueron a Moab, es igual que nos dijeran que se fueron a Checoslovaquia o a lo mismo. No es así para esa época. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas siempre habían sido considerados un pueblo indigno, un pueblo enemigo, un pueblo donde había corrupción en gran medida, sobre todo desde el punto de vista sexual. Moab nació de una persona, de una pequeña familia, de una relación incestuosa de Lot con su propia hija. Y de ese hombre, de esa relación, surgió un pueblo que era considerado, mejor dicho, sí, cogieron para... Moab no era el mejor sitio. Y aquí vemos un hombre que tomó una decisión, no lo culpamos. Dijo, bueno, aquí hay que buscar algo para la familia porque aquí están las cosas muy difíciles. Él pensaba, como vamos a ver en la historia,
que él tenía, él era el que iba a proveer para la familia. Y se fue a Moab simplemente por razones de trabajo. Le ofrecieron un puesto en una multinacional y allá se fue. No, pero no le importó, no pensó en otras cosas. No pensó y dijo, ¿y los hijos a qué iglesia van a ir? Porque allá en Moab no había ni una. ¿Y mi esposa qué amigas va a tener? ¿Con quién va a orar mi esposa? Puras moabitas ahí, nada de oración. Mis hijos, ¿con quiénes van a ir al colegio? Moabitas. ¿Con quiénes se van a ennoviar? Como vamos a ver más adelante. Pues era obvio. Entendemos la situación, pero desde ya el pasaje nos está mostrando algunos problemas en esa decisión. Una situación de hambre en el pueblo del Señor, ahí estaba la mano de él, porque era un pueblo que se había separado. Una familia se fue tratando de buscar, como dicen, fortuna, el sueño moabita, ¿cierto? En aquel entonces. Pero las cosas, al parecer, no salieron nada bien, veamos. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¿Ven hasta dónde llegó? Elimelech se fue porque dijo, aquí nos vamos a morir de hambre. Y se fue buscando fortuna. ¿Y qué pasó? Se murió. Y el texto es muy, ¿qué podríamos decir? Como muy seco a veces. Y Elimelech se murió. Pues yo le preguntaría al autor del libro, ¿de qué se murió? ¿Le dio un ataque cardíaco, se estaba cuchito, o se cayó del camello? No dice. Se murió. Ahí parece que algo tiene que ver la mano del Señor. Y se casaron con moabitas. Siempre debemos preguntarnos, ¿y el papá por qué no dijo nada? La mamá tampoco. Y no eran que se casaran simplemente, bueno, moabitas, pues eran personas que desde anticipadamente podían decir que no iban a compartir su fe y sus mismos principios. Y se murieron también los hijos. El papá se fue a otra ciudad, a otro pueblo, tratando de buscar fortuna para que sus hijos no murieran de hambre, y aquí murieron. Y hay otro pequeño detalle que uno ve allí en esa familia, en esas parejas, de esos 2 hijos con sus esposas moabitas, que el Señor también parece que ahí estaba haciendo algo. ¿Qué dice en esa parte que pasó? ¿Dónde vemos que había problemas ahí en esas parejas? Ahí lo dice. ¿Vivieron qué? ¿Y no se les parece qué raro hay ahí en esta historia? 10 años y no tuvieron hijos. La Biblia habla muchas veces que a veces el Señor dice, aquí no va a haber hijos. Parece que allí hay algo que está ocurriendo. Muy interesante, que eso nos enseña el manejo de la familia. A veces nos confundimos como se confundió Elimelech. El plato que esta mañana tuvimos del desayuno no vino del buen trabajo que tenemos, sino el Señor es el que provee. Elimelech pensó, yo me voy de aquí porque mis hijos se van a morir de hambre. ¿Quién es el que decide cuándo partimos? El Señor.
Pero la historia, mejor dicho, una mujer en aquellas circunstancias no podía estar peor. Este es lo peor que le puede pasar a un ser humano, me parece a mí. Enterrar a su marido y luego a sus hijos, a sus dos únicos hijos, eso es peor, creo yo. Estaba muy desolada. Noemí dijo: aquí ya no tengo nada, me vuelvo para mi casa. Bueno, por lo menos pensó sabiamente en eso. Digo, Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda a su pueblo, en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. ¿Ven quién es el que provee alimento? ¿Ven cómo el Señor sí estaba obrando? Al comienzo hubo hambre. Aquí ya dijo, el Señor ya había tenido misericordia y les estaba dando alimento. Y obviamente Ruth dijo: yo no voy a morir, yo voy a regresar a casa, ya hay comida. Salió con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. ¿No ven el milagro que hay allí? Una suegra con sus dos nueras. Eso no lo veo. Oiga, no me vengan a decir que con las dos nueras se fue. Ahora uno dice, bueno, es que se fueron a Moab, que pobrecita. No. Estamos hablando de dos muchachas jóvenes, viudas, sin hijos. Que se iban a Israel. Qué bueno irse a Israel. Eso quiere decir que se iban de extranjeras, estaban dejando su familia, y se iban a una tierra donde la gente las despreciaba. Pero vean la actitud, miren el milagro, es que la cosa es más dramática. No solamente la acompañaron ahí porque les tocaba de buena gente, miren lo que dice. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Vean qué belleza. El mismo amor y lealtad, no de sus hijos, de sus nueras con ella. Que el Señor les conceda ya seguridad en un nuevo hogar. Me parece que Noemí estaba muy bien, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vea qué belleza. Noemí les dijo: vea, regresen a Moab, vea, consíganse un muchacho moabita bonito, sano, cásense con él y tengan hijos, vayan allá con su familia. Bueno, también les dice: y con sus dioses. Siempre me ha parecido que este es como una especie de evangelismo al revés. De pronto tal vez debemos hacer así, es como nosotros le dijéramos a nuestros familiares: vea, ¿saben qué? Váyase con Alá, váyase a Krishna, a ver si de pronto por ahí. Y ellos dicen: no, Señor, nos quedamos contigo. Ruth está lleno de enseñanzas acerca de la familia. Varias veces ella les llama a estas muchachas como hijas. Eso creo que es un buen modelo. Cuando nuestros hijos se casen, esperamos que, si es una hija y nuestro yerno sea hijo, así debe ser. Pero en las familias de hoy eso parece como que no, como que hay mucha distancia, uno le busca peros a todo. No, deben ser nuestro hijo. Y si es un hijo que se casa, pues ella entra a ser nuestra hija, una hija más. Ella no había tenido hijas y el Señor le dio estas dos. Las besó y ella dijo: no, nos vamos contigo.
Otra vez ella insiste, no vuelvan a casa, hijas mías, insistió, ¿para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos para que ustedes se casen? ¿Igual a ustedes a esperar a que ellos crezcan? No. Básicamente le está diciendo, conmigo pues no tienen futuro. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí, dice el verso 13. 14 dice, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Pero Orfa sí regresó. Dice, luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Aquí es donde algunas personas empiezan a hablar mal de Orfa, y yo creo que no. Dice, mira, es la de Juan, por tanta lloradera y puro cuento, y se habla la... No, me parece que ella volvía a su casa, ya viuda, sola, joven, pues volvía a su casa. Me parece, claro, la actitud de Ruth hay algo especial. Parece que en la actitud de Ruth también el Señor está. Recuerden que Ruth es moabita. Y miren la conversión, eso sí lo llamo conversión 100% que tuvo. Eso sí fue de verdad conversión, porque miren lo que le responde Ruth a Noemí. No insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Uy, esto sí fue conversión. Digo, donde tú vas, inclusive es a veces sacado de contexto. Este es un pasaje que lo ponen en las bodas, en bodas cristianas ponen este pasaje. Pues no fue escrito de una pareja, es una nuera con su suegra. Miren, esto es fe buena, esto es cambio. Primero, una muchacha que está renunciando a un futuro para irse por allá de extranjera, que la rechacen. Siempre he admirado esta decisión de Ruth. Yo diría, aún Abraham tenía más. Es decir, Abraham hizo una decisión parecida. Se fue fuera de su tierra, dejó su familia y todo esto. Pero es que a Abraham se le apareció el Señor. Pues me parece. Y le dijo, mire, salga de allí. A Ruth, eso sí fue fe. Y una relación preciosa con su suegra. Una relación cercana. Una relación de verdad que muestra que hay cambio. Y me parece también que el texto está diciendo que esta señora Noemí, toda una mujer de fe. ¿De dónde aprendieron estas chicas? Y Ruth, ¿de dónde aprendió acerca del Señor? Seguramente de esta mujer, de su mamá política, llamémoslo. Y siguieron, dice, ya no es Noemí. Listo, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaron las mujeres del pueblo. Aquí hay que hacer algunas anotaciones del texto. Fíjense que es la palabra del Señor, no estoy diciendo nada. Este libro hay el 80% de este libro es diálogos. Es un libro especial, no hay es diálogos. Y un comentarista que leía decía, pues claro, no es que es un libro acerca de 3 mujeres y ellas siempre quieren hablar, y hablaron. Llegaron al pueblo y ¿qué pasó? ¿No es esta Noemí? Se preguntaron, ¿quién? Las mujeres del pueblo, dice la palabra del Señor.
Llegaron estas dos y uno puede imaginar el cuadro. ¡Oh! Oiga, ¿no es esta Noemí la que se fue para Miami? Ay, tan pinchada que se fue, que esto aquí no levanta, que esto aquí en este pueblo no servía para nada. Uy, pero llegó flaca, está viejísima. Eso es lo que dice el texto ahí. Y se encuentran con Noemí. Y miren cómo ella le responde: ya no me llame Noemí. Uy, entonces ahora ¿cómo se llama? Seguro que se había cambiado un nombre gringo o algo así. Le puso ella: llámeme Mara, que significa amar. Noemí es dulce, llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. El Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si el Señor si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichar el Todopoderoso. Uy, esas son palabras fuertes. Donde muchas personas, y también he visto algunos comentaristas bíblicos, dicen: no, es que ¿cómo es que Noemí dice esas barbaridades? Claro, pobrecita, estaba con corazón sufriendo, no sabía lo que decía la pobre. No, el texto dice lo que dice, y ella dijo eso bien consciente, porque la mano del Señor a veces nos visita con sufrimiento. Sí. Esta señora tenía bien claro, dijo: esto, aquí el Señor, este sufrimiento que yo tengo, aquí el Señor tiene la mano. Pero ¿cómo así que Dios? Sí. Si hay otra cosa que admiro mucho de Noemí, es su honestidad. Ella no llegó allá a Belén después de haber ido para Miami y no le dijeron: uy, pero ¿cómo está de flaca? Y dijo: no, es que estoy en la dieta de la luna. No, ella no dijo así. No, es que no estaba en la olla. Ella dijo: estoy en la inmunda. Dijo así más o menos. Ella no dijo: ¿y sus hijos? Ah, no, ellos se quedaron estudiando en el extranjero. ¿Y su esposo? No, es que está en un viaje de negocios. No, murieron. Me fui llena. Y el Señor me ha hecho venir vacía. Como creyentes tenemos también que madurar. Es difícil aceptarlo. No siempre, digo, pero a veces las pruebas, allí está la mano del Señor cambiándonos. Es lo que alguien llamaría ese sufrimiento santificador. Pero hay toda una diferencia entre una mujer que está con el Señor y la visita del sufrimiento a una mujer que sufre sin el Señor. Eso es diferente. Y Noemí es ese caso. El texto no está diciendo por culpa de Elimelech, maldigo el día que me fui detrás de ese tipo. No. El Señor aquí metió la mano. Y este sufrimiento el Señor por lo menos lo va a permitir. ¿Estás tú dispuesto a reconocer la mano del Señor en el sufrimiento en tu vida? A veces va a ser así. La mano del Señor nos visita a veces con sufrimiento, como dice aquí. Pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Saben? A veces el Señor tiene que apretar tu dedo, porque somos muy
tercos, descuidados, rebeldes. A veces hasta cuando estamos así, sin nada, es que volvemos realmente el rostro al Señor y reconocemos quién es Él. La historia después nos mostrará facetas maravillosas de lo que el Señor está haciendo en la vida de Noemí y de Ruth. Eso vendrá en otros capítulos. Pero en este primer capítulo está mostrando que el Señor en tu vida o en mi vida a veces nos puede visitar y su mano está en el sufrimiento. No le echen la culpa a la esposa, al marido, al jefe, a la iglesia. Es el Señor a veces obrando y moldeándote a ti. A veces preparándote para otro nivel de fe, para otro nivel de dependencia, para experimentar otros niveles de la profundidad, de la provisión, del amor de Dios en la vida de estas personas. Aquí vemos entonces una familia donde Noemí reconoció la mano de Dios en el sufrimiento. Hoy estamos y vamos a participar de la cena. Esta experiencia no fue ajena para el Señor Jesús. Él también experimentó la mano de Dios en medio del sufrimiento. El Señor también visitó a Jesús, a su propio Hijo. En este caso no era para Él mismo, sino para ti y para mí. El Señor, entre Dios, algo que no entendemos, entregó a su propio Hijo por nuestros pecados. A veces Dios visita con sufrimiento y es necesario. Espero que tú y yo tengamos la entereza, la fe y todo lo que vamos a ver que experimentó Noemi a través de una maravillosa creyente como fue Ruth. En el día de hoy les invito a que los problemas que tenemos, las dificultades, a veces veamos qué el Señor está haciendo, qué te está diciendo el Señor. Y a veces somos testarudos y hasta que el Señor nos deja así en ceros, es que decimos, ay sí, ¿verdad que tú me estabas enseñando que así no se maneja la plata, que así no se debe trabajar, que así no me debo comportar con las personas que me quieren? Una esposa no debe hacer eso, un esposo, en fin, no sé. El Señor en su providencia a veces también nos visita en sufrimiento, y como vamos a ver en el caso de Noemí, para llevarla a un nivel de grandeza y dependencia muchísimo mayor. Vamos a orar y pidamos al Señor fortaleza y la honestidad para ver su mano. Señor nuestro, gracias que tanto te identificaste con el ser humano, Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Pero así como Él murió y fue a cruz y obedeció, también tú lo exaltaste sobre cualquier otro. Te rogamos que en medio de tal vez experiencias donde tú nos estás visitando con sufrimiento, tengamos la misma obediencia y no tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, sino ayúdanos a saber esperar
a depender de ti y a cambiar, Señor. ¿Qué nos estás enseñando tú en esta prueba? A tu Hijo Jesús no le estabas enseñando nada, pero sí estabas enseñando al mundo el camino de salvación. Y si el camino de salvación para el Hijo costó un alto precio en sufrimiento, creo que a veces también el camino de nuestra santificación a veces tiene un alto precio. Señor, gracias que en tu providencia nos amas tanto que nos visitas con sufrimiento. Porque como dice tu palabra, tú disciplinas a los que amas. Pero permítenos ser sabios, fieles, y así como Noemí, volver. El Señor la hizo volver con cero, volvió. Señor, pedimos tu gracia para reconocer esto en las vidas de aquellas a nuestro alrededor. Y qué bueno que así como a Noemí le diste la maravillosa provisión de una hija como Ruth, creo que también en las pruebas tú colocas hermanos en la fe a nuestro alrededor que nos van a ayudar a ver tu voluntad y a seguir fieles en el camino. Gracias por también el cuerpo que tú pones como provisión en medio de nuestras tribulaciones. Señor, permítenos celebrar con este espíritu la cena y agradecerte por tu mano, aún a veces en medio de la prueba. En tu nombre oramos.